Lindo y hermoso martes ya, 28 de mayo, estamos por finalizar ya lo que es este mes. Y hoy, miren, interesante el estudio. En realidad ¿por qué habremos de estudiar el sábado y la ley? Bueno, porque la ley es algo que ya como vimos, Dios la dio. Pero el gran problema para muchos es que el sábado está ahí, incluido en la ley. Y esto es lo que no deben de diferenciar, porque el sacar uno de los mandamientos de la ley, pues es transgresión. El no cumplir es transgresión. Por eso hoy, 28 de mayo, una vez más, estaremos viendo este estudio de la ley del Señor. Y hoy, una vez más, nuestro amigo y compañero y aún colega, el pastor Raúl Reyes, está aquí para llevar con ustedes este estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación, pastor. Y estaba meditando, mientras usted hablaba, meditaba del sábado. Cómo es tan importante en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios y pedir dirección a Dios que nos ayude a entender su palabra. Amén. Y no dejarnos llevar por voces humanas, por decirlo así, sino dejarnos llevar por la palabra de Dios. Amén. Y dejarnos que Dios sobre nuestro corazón y pedirle, Señor, que nos ayude cuando dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios, que nos alumbre el entendimiento para que podamos entender su palabra y no pasar por alto los mandamientos de Dios. Amén. Es tan importante, pastor, esto. ¿Pero qué le parece? ¿Oramos, pastor? Claro que sí. Vamos a Lo orar. invitamos para tener la oración. Oremos. Señor y amante Padre, gracias, Padre. Sí, Señor. Siempre habremos de agradecer por estos momentos que nos permites abrir tu palabra. Sí, Señor. Pero, Señor, danos entendimiento. Oh, Padre, en verdad que tu palabra está repleta acerca de este cuarto mandamiento y de tu ley. Y, Señor, abre los entendimientos, abre tu, Padre, el alma y el corazón de aquellos, Padre, que no han querido aceptarlo. Tendrán sus motivos, pero los motivos no serán, Padre, medios de salvación, sino, Señor, siempre será la obediencia, porque tú nos los mostraste y nos los has mostrado a través del jardín del Edén. Los principios que tú diste a nuestros padres. Sí, Señor. Por una desobediencia, Señor, es que se perdió el derecho de la vida eterna. Y ahora hemos entendido y comprendido que es a través de Cristo que podemos alcanzar, Padre, esta vida eterna. Él ya nos la dio, Él ya nos lo entregó, Él ya, Padre, puso su sangre intermediaria para con la humanidad y contigo. Por eso, Padre, en este momento de este estudio, te pedimos que abras tú esos corazones y ese entendimiento. Sí, Señor. Que vean, Señor, que es tu palabra, que no es el hombre, sino es tu palabra, que nos está dirigiendo hacia ver y cumplir la ley que tú has dejado escrita. Sí, sí. Rogamos esto en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor. Bueno, interesante, pastor, el sábado y la ley. Wow, cuán importante esto. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7. Amén. Mientras los hermanos los ponen allá, ver el versículo 6 y dice, Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo en alta voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Interesante.
lo que dice la lección de la escuela sabática. Dice: la creación habla de nuestro valor a la vista de Dios. No estamos solos en el universo. No somos una partícula de polvo cósmico ni un accidente genético. En otras palabras, la hipótesis científica común de los orígenes de la vida, que ha sido acogida por los medios de comunicación y la cultura popular, presentan una visión de nuestros orígenes que en todos los sentidos incompatibles con el relato bíblico. Estamos aquí porque Jesús nos crió y Él y Él es digno de nuestra adoración, no solo porque nos crió, sino también porque nos redimió. La creación y la redención son la esencia de toda verdad, de toda verdadera adoración. Por lo tanto, el sábado es vital para entender el plan del de salvación. El sábado habla del cuidado del Creador, del amor del Redentor. Al concluir la semana de la creación, Dios descansó en la belleza y la majestuosidad del mundo que había criado. También descansó como ejemplo para nosotros. El sábado es una pausa semanal para alabar a aquel que nos hizo. Cuando adoramos en sábado, abrimos nuestro corazón para recibir la bendición. Vemos, pastor, que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente eso, pastor, dice que nos los puso como mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no solamente eso, pastor, nos dio un día, y ese día es para que tengamos comunión con Él. Ese día es para que le adoremos. Ese día es para que le demos honra y gloria, adoración y alabanza a Él. Vemos que al Señor no se le pasó nada. Dios tuvo cuidado de todo punto que tenía que hacer para nosotros. Dio su sábado. Entonces dice el tema dice el sábado y la ley. Vemos que dice aquí que el sábado nos enseña a un Creador que nos amó demasiado como para abandonarnos cuando nos desviamos de su propósito para nosotros. El sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Él. Es una señal especial de lealtad al Creador. Es un símbolo del descanso, no de obras, de gracias, no de legalismo, de seguridad, no de condenación, de dependencia de Dios para la salvación, no de nosotros mismos. El verdadero descanso sabático es el descanso de la gracia en los brazos amorosos de aquel que nos crió. Interesante. Desde aquel que nos redimió, de aquel que volverá a buscarnos. El mensaje de Apocalipsis 14 es el mensaje divino del tiempo del fin para el mundo. Llama a la gente a descansar en su amor y cuidado cada sábado. Interesante, pastor, que en Ezequiel capítulo 20:12, vamos rapidito a Ezequiel capítulo 20:12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Entonces nos quiere poner los hermanos a Ezequiel 20:12. Mire lo que dice. Santificad mi sábado y sean por señal entre mí y vosotros. Está en Ezequiel capítulo 20:20. En Ezequiel 20:12 dice: y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Muchos piensan, pastor, que esto era para el viejo Israel, que para nosotros ya no aplica. Dice, porque nosotros vivimos por gracia. En la dispensación dice que Dios quedó todo esto, pero la Biblia dice otra cosa. Dice que 20:12 dice: y les di también mis sábados, que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces la pregunta es, ¿Dios ha cambiado?
Dios es el mismo del Antiguo Testamento o es otro del Viejo Testamento. Dios es el mismo, pastor. La palabra no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios de ayer y de hoy es el Dios mismo. El mismo Dios que dio la ley a Moisés escritas en piedras de tabla, es el mismo Cristo Jesús. Es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Dice que Él no vino a cambiar la ley, ni a abrogar la ley ni los profetas. Él vino a cumplirla. Entonces, ¿dónde cabe o dónde entra aquellos que dicen que no tenemos que guardar la ley, que no tenemos que obedecer porque vivimos por gracia y por fe? Amén. ¿Dónde queda eso? Bueno, la verdad, pastor, que es claro el mensaje, aunque usted ya decía, el Antiguo Testamento habla de lo que Dios pidió, Amén. Lo que Dios quiere. Y lo que Dios pide es identificación. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo es que Dios nos puede identificar aún hasta su mismo enemigo? ¿Cómo es de que estamos siendo identificados? Y ya Ezequiel, en el capítulo 20, en esos dos versículos, que es el 12 y el 20, llevan una orden para el pueblo de Dios, que es verdad que estaban los judíos, pero aún el Nuevo Testamento nos habla nuevamente de guardar ese día, porque precisamente ese día nos recuerda, nos lleva a entender y a buscar el rostro de aquel que nos crió e hizo toda la creación. Por eso el mensaje de este primer ángel, Apocalipsis, a ver si lo podemos ver aquí en pantalla. Apocalipsis capítulo 14, los mismos que leímos, 6 y 7. Estos dos textos en realidad que tienen que despertar ese conocimiento de la verdad. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vean ustedes ya los leyeron, ya lo escudriñaron, pero miren y miremos con claridad. Juan dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. ¿Y este ángel qué llevaba? El evangelio eterno. Un evangelio, hermanos, que no es de hombres, es de Dios. Pero es un evangelio desde la eternidad. No es un evangelio que salió hoy y que hace unos años apareció. No, este evangelio que se predica es un evangelio en verdad que tiene su base desde la eternidad. Por eso el versículo 7 dice, diciendo a gran voz. Vean, este mensaje de este ángel en realidad trae en voz alta algo que quiere que la humanidad de la tierra lo sepa. Y él dice, temed a Dios y dale gloria. O sea, el propósito de este mensaje es un temor y no un miedo de que, ay, Dios es tremendo. No, porque en ese temor, el temor de desobedecer la ley de Dios, de no cumplir los propósitos y los mandatos del Señor en nuestra vida. Y es ahí que cuando cumplimos y obedecemos, nosotros le damos la honra y la gloria, no a nosotros, sino a Dios. ¿Por qué? Y entonces el ángel dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y eso precisamente es lo que ha sucedido y ya lo vimos en lecciones pasadas. Eso es lo que Cristo hoy en día está intercediendo para que se nos perdonen nuestros pecados. ¿A dónde? En el santuario, en el lugar santísimo, porque ha llegado la hora. Y ahora nos demanda y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y precisamente es ahí donde el sábado, cuando se adora, cuando se cumple, cuando se descansa, cuando realmente se le hace un servicio a Dios, es ahí donde estamos reconociendo que al que adoramos es el Creador, es aquel que ha hecho todo en esta tierra. Ahora miremos cómo lo dice el conflicto de los siglos en esta página 433. Veamos cómo es de que se declara lo que es este día. Dice acá, la importancia del sábado
como institución conmemorativa de la creación, consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. ¿Ahora entiendes? Eso es lo que hace aquel adorador del sábado, recordar a través de aquellos que descansamos en sábado, de aquellos que le rendimos culto a Dios, decirle a los otros que nosotros adoramos al Creador de todo esto en el cual hoy podemos ver, podemos sentir y podemos vivir. ¿Por qué? Porque es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Nosotros no venimos del mono, nosotros venimos de la mano del Señor. Amén. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino. Vean, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución. Oh, hermanos, esto es duro. Y poder yo, el saber y entender a quién adoro, a dónde lo adoro, cuándo lo adoro, ¿es cuando yo quiero y cuando yo tengo tiempo, o es cuando Dios pide, o es cuando Dios ha pedido que realmente se le adore a Él? El día que yo escojo, el día que yo quiero, el día que el hombre me diga, o el día que Dios me está pidiendo en su palabra. Ahora veamos esta otra cita. Miren, dice acá, nada escrito sobre esas tablas podía ser raído. Dentro de las 2 tablas que están los 10 mandamientos, el precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana. Hoy se ha hablado y se ha dicho ya desde hace mucho tiempo que ya se descubrió el lugar, que ya se sabe y que ya hay personas que según ya han descubierto dónde está y que lo encontraron en unas cuevas. Y bueno, tanto se ha dicho que si es verdad o no, Dios lo sabe. Pero la verdad es que un día nuestros propios ojos lo van a ver porque Dios lo presentará. ¿A dónde? Allá en el cielo. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Por eso, mi amigo cristiano, mi pariente o aquel hermano que en realidad estás pensando y estás creyendo que en el día que tú quieres, en el día que tú tienes tiempo, en el día que te han dicho el hombre que tienes que ir a adorar, cuidado, ve qué te dice la palabra de Dios, ve qué te marca este libro precioso que, como decimos, palabra de Dios, la Biblia te manda el día que tú debes de adorar. Y miremos esta última cita. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Y es verdad, porque mira, en realidad que el día sábado cuando llega, ay, te sientes de que ahora sí, ya, hoy no hay trabajo. Hoy es un día en el cual me voy a encontrar con mi Dios en espíritu, voy a sentir en realidad esa liviandad, ese privilegio de saber que quizás no es que Dios no me escuchó en la semana, sino quizás este día el Señor está atento, sus ojos están puestos sobre su pueblo. Por eso ella dice, viendo a Cristo en él, se deleita en él. Ahora entiendes que el sábado, cuando tú ves a Cristo en el sábado, ahora entiendes que al que estás viendo en ese día es al Señor. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor, al par que recuerda la perdida paz del Edén. Habla de la paz restaurada por el Salvador. Es Cristo y solamente Cristo, mi hermano. No fue el ser humano ni otro individuo, sino es Cristo que a través del sábado se nos muestra, pero siempre y cuando nosotros veamos a Cristo en el sábado. No es de que, ay, que el sábado es un pesar. No, cuando tú ves a Cristo dices, qué liviandad, qué amor. En realidad, qué entrega, qué desafío. Él vino a pasar acá para salvarme, para rescatarme. Y eso, por eso, mi querido hermano, yo te voy a invitar
Y quiero exhortarte a que tú no te informes a través de los hombres, de las voces de las personas, sino infórmate a través de la letra, a través del escrito de este hermoso libro que hoy llamamos Biblia y que decimos ser la palabra de Dios. Y así, cuando tú en realidad creas que ese libro, esa Biblia es la palabra de Dios, el Espíritu tocará tu corazón, el Espíritu te hablará sobre la verdad que tú no has podido entender, y entonces el Espíritu te llevará al conocimiento y a la verdad del día de aquel Dios que tú quieres alabar. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.